Como ustedes bien saben, el día de hoy la conversación es para y por Javier Lizarraga Cruchaga. Y María Elena nos va a dar unos comentarios antes de, bueno, este es el inicio de la conversación en realidad. María Elena Moreno, por favor. Ah, bueno, buenas noches a colegas. En el Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología Asociación Civil, nos queremos sumar al reconocimiento por la labor que desde la ciencia, el arte y el proselitismo realizó nuestro asociado honorario Javier Lizárraga Cruchaga. Su trayectoria de vida y producción académica ha sido reconocido por grandes instituciones como la Universidad Autónoma de México, en donde incluso instauró la maestría de antropología física. La obra que nos hereda tiene diferentes aristas, desde su liderazgo político, sus textos, sus plantas, libros, dibujos y toda creación plástica. Y del comportamiento, por supuesto. Impulsó incluso una escuela de antropología en Chihuahua. El análisis, reflexiones y sus acciones han impulsado e impactado a muchas generaciones ahora inclusivas, dejando en su andar lazos fraternos, eróticos, amorosos y artísticos. Hoy compartiremos experiencias de su legado y brindaremos celebrando su invaluable vida y obra. Gracias a todos todes por participar. Bueno, pues en vista de que son varias las personas que van a charlar, compartir, disponemos de poco tiempo y agradecemos que hayan aceptado compartir un máximo de 5 minutos sus recuerdos, las anécdotas, lo que quieran mencionar respecto a Javier. Y les voy a dar el orden. Aquí no vamos a usar nada de currículum. Javier nos trataba igual, nada más por nuestro nombre con gran frecuencia. Entonces, insisto, 5 minutos para cada persona que hable y comenzamos con Alma Aldana. Buenas noches a todos los miembros del colegio y sobre todo a aquellas personas que conocieron personalmente a Javier Lizarraga Cruchaga y que bueno, que están aquí para conmemorar a través del Colegio Mexicano de Sexólogos este homenaje a Javier. Yo conocí a Javier Lizarraga Cruchaga cuando entré a la universidad. Tenía 17 años, 18 años. Yo en la facultad ya tenía 17 años. Y poco después conocí a Javier en un grupo con Monsiváis, con Nancy Cárdenas, con Braulio Peralta, con José Ramón Enríquez, con Max Mejía, Claudia Hinojosa, en un grupo que se llamaba Sexpol. Antes del grupo de Sexpol era un círculo de estudio con Nancy Cárdenas y Carlos Monsiváis, donde se traían libros de sexología, porque en México no existía ninguno, ni ninguna asociación todavía. Entonces traían libros de ingleses, sobre todo franceses, de Europa, muy pocos de Estados Unidos, y hacíamos círculos de lectura con ellos y fue muy interesante trabajar con este grupo maravilloso. Después se fundó Sexpol y en Sexpol seguimos con esas lecturas, esos estudios, y en un fin de año fuimos a visitar a Javier, Claudia Hinojosa y yo, a Javier, José Ramón, Bruce Swansea, a España, y vimos el destape justo de España,
cuando muere Franco, se hizo un gran destape de la sexología y de los movimientos de las diversidades en Barcelona. Y fuimos a la primera marcha que yo asistí de las diversidades en Barcelona. Llegábamos a la universidad y ahí conocí físicamente y personalmente a los grandes escritores que habíamos leído y fue algo maravilloso. Sin embargo, sí nos aventaron balas de este tamaño de goma, o sea, no se llaman de goma, y nos persiguieron y tuvimos que correr muchísimo, muchísimo, y a mí nadie me alcanzaba en esa época. Entonces fue muy interesante esto y esta vivencia, dijimos, lo tenemos que hacer en México con ese grupo de Sexpol. Javier y José Ramón, todos eran mayores que yo y fue una súper experiencia. De ahí, pues venimos a México y en este grupo Sexpol, con el doctor Cue también estaba, que hacía dinámicas de ejercicios de gestal y de energía. Y con ellos, pues decidimos salir a la calle, a hacer una protesta por la homofobia, las transfobias y todas las fobias de todo el alfabeto de la diversidad, incluyendo a la heterosexualidad no machista ni hembrista, que yo incluyo siempre a la heterosexualidad como parte de las diversidades. Y bueno, con Javier hicimos muchos escritos, muchos textos, con la pluma de Claudia Hinojosa, José Ramón Enríquez, que es un gran dramaturgo, que los dos eran hijos de españoles. Conocer a su papá de Javier fue maravilloso, porque incluso tenía su estudio de pintura donde lo había tenido Remedios Varo, allí en Álvaro Obregón, en ese estudio maravilloso con un tapango. Y su mamá, fotógrafa, una mujer maravillosa, los dos papás de Javier maravillosos. Y hacíamos fiestas de disfraces, esto y el otro. Y bueno, fue salir a la calle, a las diversidades, y el grupo FAR de Liberación Homosexual que encabezaba Juan Jacobo Hernández. No nos unimos en un solo grupo porque nuestro grupo, el grupo Lambda de Liberación Homosexual, era mixto en todos los sentidos, mixtos de hombres y mujeres. Teníamos a heterosexuales también, como María y otras personas que después fundamos IMESEX. Posteriormente dábamos talleres de sexología con Esther Corona y Juan Luis Álvarez Gallú. Funda después AMES, que fue el primer grupo en México y me atrevo a decir en toda Latinoamérica que fundó Esther Corona. Y así. Tu tiempo terminó, Almita. ¿Quieres cerrar, por favor? Pues gracias. Gracias, Alma. Ahora le toca a Alex Herrera. 5 minutos, por favor. Bueno, como no listo, está... sí. Tenía apagado el micrófono ya. 5 minutos, por favor. 5 minutos. Bueno, es un gusto y un placer enorme. No pensé llevarme esta sorpresa. Viejos maestros, buenos amigos, compañeros, alumnos, y me siento honrado de estar participando esta noche con ustedes. Yo quiero empezar con algo muy simple. Quiero hablar de Javier, de la relación que tuve yo con él, pero sobre todo de algo que nos sucedió, que me sucedió con él el año pasado. El año pasado, en la presentación de su último libro, en el cual tú, Paco, tuviste oportunidad de asistir junto con nosotros a la Feria del Libro de la UNAM, me dedicó el libro Javier con las siguientes palabras. Me pone: Alex, espero que estas reflexiones inviten a otras y a debates. Un abrazo. Creo que aplica muy bien para esta ocasión, en tanto en aquel momento
lo vimos, lo sentimos, estábamos juntos, pero no sabíamos el desenlace, porque nunca realmente sabíamos los desenlaces. Yo hice un acordeón, que finalmente no voy a llevar, porque me llevaría media hora de la charla. Sin embargo, yo conocí a Paco, perdón, a Javi, en agosto de 1979. Ya estaba constituido IMESEX, y fue en los talleres precisamente de IMESEX. Y de ahí, pues la vida nos fue llevando a jalones y empujones. Él y yo teníamos alguna especie como que de encuentros y desencuentros, porque él siempre se la pasaba corrigiéndome, cosa que yo le agradezco mucho y agradezco su amistad, y lo viví y lo sentí el año pasado. Pero en todos estos años, independientemente de que yo no me dediqué totalmente a la sexología, sigo siendo médico clínico, él me apoyó mucho. Inclusive tuvimos a bien, cuando yo terminé una especialidad, de que se revisara mi tesis en IMESEX, y participó precisamente Javi, porque me atreví a modificar la tabla de Kinsey, modificada por Lizárraga, y me atreví a modificar el cuestionario para el expresograma. Entonces él se enojaba conmigo y me decía de cosas, y de hecho siempre sacábamos pues una realidad muy padre, muy buena, muy bonita. Y como se me acaba mi tiempo, finalmente quiero referirme en su último libro, y se lo sugiero a los que no han tenido oportunidad de leerlo, en su capítulo, en el último capítulo del libro, que se llama Vejez, que está en la página 282, y las edades soñadas. Creo que aplica a mucho de lo que ya estamos aquí, ya pasamos los 40 años. Voy a hacer la cita textual, porque me parece muy interesante la perspectiva. No sé cuándo escribió Javier esto, pero dice, y cito: ¿quién piensa en ella en relación a la vejez? Recordamos con un gesto de amargura que en eso no pensamos casi nunca, porque está muy allá en la línea del tiempo, tan lejos que no se alcanza a ver, o sentimos que eso no va con nosotros. ¿Para qué pensar en ella? Los viejos no existen, no siempre son o los otros. Fin de la cita. Con esto es porque yo me veo viejo, pero me siento muy joven, y los veo a ustedes ahora y vemos que somos un conjunto de juventudes acumuladas extraordinario, y es una de las cosas que Javier siempre pregonó. Él no creía en la vejez, y es tal lo que acabo de decir, que lo cita aquí en su libro. Eh, no, no digo más, porque en verdad tenía todo un contexto de muchas experiencias, los talleres, la enseñanza que nos dejó, pero no la enseñanza académica, sino yo creo que aunado al comentario de Almita, aquel día a día de la experiencia humana, de sentirnos hombres, mujeres, inclusive él acuñó mucho en mi diccionario la palabra de andrógino. Entonces, él decía que había que sacar nuestra parte andrógina de nuestra sexualidad para poder desenvolvernos en el mundo. Hoy día se pone muy de moda esto, porque hay talleres inclusive en donde se trabaja el ser femenino o el ser masculino de las personas. Paco, muchísimas gracias por invitarme. Creo que se me acabaron Muchas, mis 5 minutos. claro. Muchas gracias, Alex. Ahora, por favor, Alejandro Cruz. Buenas noches, es un placer estar con todos y con todas ustedes. Quiero comentar que justamente en una de las últimas conversaciones que tuve con Javier, le expresé cómo fue mi primer contacto con él, y fue aproximadamente en el año 1994-96. Reciente yo me había ido a vivir a la Ciudad de México una vez que había terminado la licenciatura, y le decía que acudía a los martes del taller que
cada 8 días se realizaban. Y le decía que también que me impresionaba mucho verlo porque era un hombre con un carácter que proyectaba mucha fuerza, mucha energía, hasta como enojo. Y le dije, oye, maestro, fíjate que me daba, yo quería acercarme y saludarte, pero me daba miedo acercarme porque pensé, si decía algo inadecuado, iba a salir yo volando, ¿no? Por ahí. Pero posteriormente con el tiempo, hubo la posibilidad de platicar con Alonso Hernández, que también está aquí con nosotros, y le planteé la posibilidad de hacer una ceremonia de investidura de Caballero Águila y reconocer el trabajo de personajes de la comunidad homosexual que habían hecho aportaciones relevantes. Y estábamos trabajando la lista y obviamente estaba incluido ahí el doctor Lizárraga. Y justamente en ese proceso me dice, oye Alejandro, fíjate que ya lo hablé con Javier, ya, y nada más que él está delicado de salud y yo creo que vamos a tener que acelerar ese proceso. Y justamente fue hace un año, en el mes también de agosto, cuando se pudo realizar la ceremonia, fue en su casa, allá en Lanzures, y fue una ceremonia muy cercana, muy sentida, porque estaban obviamente Luis Alcocer, Luis Arroyo, el propio Alonso, y yo considero que sus amigos más cercanos, y se hizo el ritual y se le entregó su reconocimiento y una estatuilla y medalla que forma parte de lo que nosotros entregamos. Posteriormente, bueno, realmente fue en esa misma noche cuando, conversando con él, le pedí su autorización para publicar un texto, un libro que él quisiera que se le editara. Y fue donde él aceptó y nos dio la oportunidad de que se publicara el libro de Las brujas son mujeres, que justamente hace 8 días aproximadamente, el martes pasado, se hizo la presentación ahí en el Museo de la Mujer. Quisiera comentar que eh, antes de que se realizara la presentación, justamente el sábado al finalizar la marcha, eh, Ernesto Reséndiz acordó con él una reunión para entregarle ejemplares. Nos vimos a las 6 de la tarde ahí en su casa y todavía tuvimos la oportunidad de entregarle ejemplares bueno, que él pudo tener, y yo considero que estaba contento de ver que su obra estaba nuevamente editada. Como ustedes saben, era justamente ya la tercera edición. Eh, el tiempo nos ganó, ya no se pudo hacer eh, que Javier estuviera presente el día cuando se presentó su libro, pero yo creo que él, de todos modos, estuvo muy satisfecho de saber que su obra estaba siendo nuevamente compartida y valorada ya en nuevas generaciones. Y bueno, pues agradezco la oportunidad también que Alonso en ese momento posibilitó que se realizara, la generosidad de Luis Alcocer y de Luis de Arroyo también para estar ahí impulsando este proyecto. ¿Y sería cuánto, doctor? Muchas gracias, Alejandro. Y ahora, Víctor Hugo, por favor. Gracias, ¿me escuchan? Sí, Ok, gracias. Pues brevemente, en estos 5 minutos, me gustaría compartir lo siguiente. A la muerte de Javier, fue interesante observar los 3 días, tanto el día de su fallecimiento y el fin de semana, una curva ahora sí que exponencial en redes sociales que hacían alusión precisamente al fallecimiento de Javier. Entre ellos, pues se hacía mención a los aspectos que sabemos, al antropólogo, al activista, al académico, al investigador. Y sin embargo, pocas publicaciones hacían mención con relación propiamente al ser humano, al hombre, de quienes tuvimos en ese sentido el privilegio y la oportunidad de conocerle y de formar parte
de un círculo muy cercano e íntimo a quien se dio a llamar pues la familia maricónica al interior del seno de la familia por construcción y de elección de Javier Lizarraga. De hecho, hoy aquí en el aula estamos presentes 3 de las hijas, y lo digo en femenino como un acto de resistencia política, que formamos parte de ese seno íntimo de relación con Javier. Me siento privilegiado el haber sido parte de esta familia cercana con él. Curiosamente nos conocimos en una semana cultural de antropología que se dio en Manzanillo, y a título anecdótico recuerdo que en aquellos ayeres estábamos compartiendo pues, el espacio para efecto de dar una serie de presentaciones, y nos acercamos con motivo en aquel entonces de una persona que fue mi pareja. Posteriormente, al regreso de aquel evento en Manzanillo, falleció mi pareja, y nos permitió esto tener un punto de conexión entre ambos. Ambos tuvimos que compartir, y fue el hecho del duelo de sendas parejas respectivas. Javier también llevaba poco de haber perdido a Luis Armando, su pareja de toda la vida, y con ello se estableció un lazo y una comunicación muy cercana con él. Tuve la oportunidad de conocerlo como académico, también, en el que establecimos pues grandes pláticas álgidas. Sus contribuciones, claro está, que se aportaron al interior de la sexología, como ya bien lo señalaba hace rato Alma en el paso por IMESEX, y igualmente Alex con relación a las contribuciones que hicieron con la modificación a la escala de Kinsey. Pero creo que en ese sentido la mayor contribución que tal vez Javier, a mi consideración, pudo haber realizado tanto dentro de la antropología como la sexología es haber hecho este vínculo entre esas dos grandes disciplinas en México. De hecho, es propiamente el padre de la antropología del comportamiento en este país, y también es el padre propiamente de una disciplina muy característica en el seno de la Escuela Nacional de Antropología, que es la antropología sexológica. Y creo que en esta lógica, que el haber unido ambas disciplinas, su carácter crítico y en su carácter tenaz y ávido de pensamiento, pudo amalgamar lo que no he visto en México que ningún otro antropólogo o antropóloga haya realizado en este país. En igual forma, en esta familia y en este seno que nos une, en este caso, tanto a Luis como igualmente a Alonso, pues nos deja un gran legado, un gran cariño, un hombre que nos dio no solamente una muestra de conocimiento, sino un ejemplo de vida a través de sus acciones, a través de su palabra, a través de su obra. Y indiscutiblemente se le extrañará, pero creo que estará presente con todas y todos nosotros de aquí en adelante, como lo hizo en vida. Gracias. Gracias, Víctor. Y ahora, por favor, Eusebio. Bueno, yo me siento un poquito el invitado porque mi relación con Javier es antiguísima. Estaba yo haciendo cuentas, yo lo conocí en el año 1979, el mismo día que conocí a Alma. No sé si te acuerdas, Alma, pero se personificaron en AMES, que era uno de los primeros lugares donde había formación en educación sexual, en sexología. Un poquito antes de que se anunciara el Congreso Mundial, que fue el punto de despegue de la sexología mexicana. Y mi relación con él, después de ser mi maestro en esa primera instancia en el año 1979, al inicio del 79, todavía MSEX no existía. Existió una cosa que se llamó Colegio Mexicano de Sexología. Bueno, nunca se constituyó, pero así se llamaba. Y era la institución que hacía los talleres que organizaban
pues muchos de los que están, bueno, de los que no habían llegado a MSX no están, pero Rafa también ahí lo conocí en esos esfuerzos académicos iniciales. Y el asunto fue entonces, pues debo de ser muy sincero, miren, aquí estamos en una comunidad donde la experiencia de pertenecer a una orientación no mayoritaria es bastante común aquí. Yo no pertenecía a eso. Mi primera exposición a alguien que abiertamente decía yo soy gay fue con Javier y Alma. Y para mí fue una cosa de impacto y de reajuste de mi comprensión de la vida mayor. Y eso se la debo a los dos, pero a Javier, pues porque era el hombre, así que una cosa más parecida a lo que yo era, digamos. Y sí, digamos que disparó una serie de procesos personales muy profundos. Después vino todo el proceso de la formación de IMESEX y todas sus aportaciones y Rafa trabajando ahí, yo viéndolo y desarrollando una amistad intensa con Rafa y con Javier. Y con Javier era una cosa interesante porque yo creo que yo no puedo decir que no era su amigo, pero no estaba yo en los niveles de intimidad que muchos de los que están aquí, eso hay que decirlo con toda claridad, pero sí con unos niveles de admiración y de respeto profundo, cuando menos de mi parte, y de facilidad de choque intelectual, que eso también hay que decirlo, en varias cosas no concordábamos, no había concordia, había una discordia muy productiva. Y eso muchos años, digamos, antes de mi partida del país, a ver qué hacían allá los americanos con esta cosa de la sexualidad. Y después de todas esas evoluciones y que INESEC se fue formando, hubo un muy agradable reencuentro académico. Ahí yo creo que hay que decirlo muy claramente, fue muy en el lado académico que nos reencontramos, porque una de las cosas que admiro a Javier era su disposición a colaborar y colaboró con los procesos formativos de manera bastante intensa y triste porque el programa de doctorado que ahorita está corriendo todavía lo tiene anunciado de profesor. Ahí lo teníamos contemplado como una de las personas que nos abría la mente de los participantes, de los estudiantes en los programas, a que se entendía sobre todo lo que pues varios de los que están aquí pueden todavía colaborar, pero que se va a ir perdiendo porque fue todo el movimiento que hizo que se cambiara la percepción social de la diversidad sexual. Eso, los que tenemos ya algunos años y que estaban diciendo ahí de viejos, pues sí, ya nos anotamos entre ellos, hemos sido testigos de cómo las cosas han cambiado con los jóvenes. Yo tengo la fortuna de ser profesor todavía de los jovencitos. Tengo grupos de 20 años, tienen 20 años, 19 años. Y bueno, lo que ha sucedido con la juventud en este país es una cosa que no tiene nada que ver con lo que pasaba con nuestras juventudes cuando esas edades teníamos. Nada en lo absoluto, ¿no? Yo, probablemente algunos sepan, yo soy profesor de la Universidad de La Salle, que es una universidad católica. Y ahí llegan las parejas de chavos, novios, agarrados de la mano a mi salón y todo el grupo ya sabe que son pareja. Ese es un cambio que se lo debemos a todo este grupo de gente que impulsó el cambio social y por el cual pues hoy estamos en la comunidad. Me acabó mi tiempo, pues entonces yo no me aguanto las ganas de decir, tengo mi copa de vino que dijimos que trajimos aquí y casi pues me gustaría hacer el primer brindis por Javier. Muchas gracias por la oportunidad, Paco, y para los organizadores. Gracias. Muchas gracias, Eusebio. 5 minutos. Y ahora, Alonso, por favor. Bueno, pues muchas gracias. De verdad, agradezco la invitación. Yo conocí a Javier, creo que como muchos que no están, que están del otro lado de la pantalla, a partir del taller de los martes, ¿no? Y de hecho yo caí al taller de los martes sin siquiera saber de qué se trataba. Vi a 3 hombres maduros ocupando el centro de una discoteca, hablando en un lenguaje extraño que yo no sabía y que no comprendía, y fue hasta después que entendí que era, vaya,
que estaban joteando, ¿no? Y en ese sentido, Javier ahí comenzó a ser parte de mi educación porque nadie te enseñaba a ser gay, nadie te enseñaba a cómo manifestarte, cómo cuidarte, qué hacer si te agarraba la policía, qué hacer si el novio en turno no te quería, no se ponía un condón, estrategias y demás. Y en ese sentido, desde ahí puedo decir que Javier empezó a entrar a mi vida y yo como, como árbol 4 o piedra 5, empecé poco a poco a formar parte de la suya. Eh, fue, fue gracias a Palomilla Gay que, bueno, pues ya me ubico un poco mejor. Luego, a partir de estar en Amnistía Internacional, él se dedicó todo el tiempo a cuestionarme sobre la universalidad de los derechos humanos y yo se lo agradecí porque siempre aprendíamos a partir de la plática. Y como teníamos algunas referencias en común, podíamos platicar y sacaba los libros y eran pláticas a pie de cita. Y eso fue muy enriquecedor. Gracias a Luis Armando Lamadrid, él era la parte, digamos, más materna, más cariñosa que Javier, que explotaba a cada momento. Y con Luis Armando, digamos que él mediaba mucho para que, pues, yo que era un pequeño en aquel entonces, no acabara corriendo. Pero Javier se dio cuenta que con la edad podía volverse más agrio y luchó durante toda su vida a volver o a dejar al pato Donald que vivía en él y convertirse en una persona menos confrontativa, más cariñosa y de hecho el Javier de los últimos tiempos era un Javier afable, cariñoso y que casi, casi no se metía en vericuetos, salvo cuando había que decirle a Víctor Hugo Flores que que el closet era un mecanismo de represión, ¿no? Y en ese sentido, Javier nos dio una familia donde somos hombres gays, mujeres trans, quienes somos hijas de Javier y quienes pudimos o podemos hacer muchísimas cosas. Agradezco mucho a los Luises, a Luis Alcocer, mi papá, mi padrastro, y a Luis Arroyo, que nos dejaran tener parte del archivo de Javier Lizárraga para archivos y memorias diversas. Creo que será de importancia en el futuro para jóvenes que quieran saber sobre diversidad sexual, antropología física o sexología. Muchas de las cosas que se han dicho aquí, Javier me las contó a su manera, ¿no? Otras seguramente no se dirán, pero habré de mencionar entre sus amores a Jan Poniatowski, a Luis Armando Lamadrid y desde luego a Mario Laje, alias Mario Lija, ¿no? Que creo que fueron varios de sus amores y varias de sus anécdotas. Por allá yo recordaré algunas anécdotas que incluyen a Masín, que incluyan a Alma y que seguramente sería un ejercicio enorme escribir esos textos y publicarlos como recordando a Javier desde estas distintas miradas. El duelo es algo que todavía sigo construyendo y que me impide hablar todo lo que quisiera hablar de Javier, de mi maricónica madre, pero creo que estaría muy orgulloso y muy contento. Seguiría peleando con Eusebio y con Luis Perelman de que la sexología no debería de estar medicalizada, ¿no? Y ese era Alonso, Javier. pues, Alonso, ¿puedes Gracias. ir cerrando, por favor? Pues solamente quiero agradecerles y que sigan abriendo todas esas experiencias que vivieron con Javier, porque nos vamos nutriendo y yo voy palomeando de todas aquellas de las que me contó
según su versión. Muchas gracias. Gracias, Alonso. Ahora pido que me tengan paciencia porque la siguiente intervención es de Delia García Sánchez, pero como ella está en Bélgica, nos mandó un video. Entonces voy a... Va. Buenas tardes. Primero que ¿Se nada, escucha? quiero agradecerle a Paco Delfín por darme la ocasión de llegar hasta ustedes para compartir mis recuerdos y unirme al homenaje que la gran comunidad de sexólogos mexicanos le hace hoy a nuestro querido amigo Javier Lizarraga. Solo fueron unos años en los que nos cruzamos, pero fueron años decisivos en mi formación de joven mujer y de psicóloga recién egresada. Primero fue uno de mis brillantes maestros de IMESEX y luego contribuimos al diseño de los talleres y a su difusión. No solo trabajamos mucho, sino que convivimos mucho. Y de esas convivencias amistosas recuerdo nuestras charlas íntimas y animadas sobre las relaciones amorosas que pueden tomar formas inesperadas. Hablábamos del amor libre y de la pareja abierta, en donde se aprende a domar a la posesividad y a los celos. Su militantismo apasionado me sensibilizó al cuestionamiento de la heteronormatividad de las relaciones amorosas que las hace aparecer como superiores a las relaciones homosexuales. Sobre este punto, muchos de sus compañeros y compañeras de lucha ya han hablado más extensamente y han señalado sus aportes. Como psicóloga y sexóloga, sus escritos y sus conferencias sobre la antropología del comportamiento siguen siendo fuente de inspiración y de conocimiento. ¿Qué decir de la tabla de orientación sexual de Kinsey modificada por Lizarraga? Sino que es un elemento más de su pensamiento analítico y creativo. Qué difícil fue para mí alejarme de esa familia de corazón que formamos Alma, Javier, Juan Luis y Paco en esos años marcados por el SIDA para continuar mis estudios en Lovaina. Hasta la fecha regresan a mi mente las fiestas y las noches de películas en la Muestra Internacional de Cine. Desde el pasado 12 de julio no he dejado de pensar y de recordar con nostalgia aquel tiempo de inmenso trabajo y alegría en el que tuve la suerte de conocerlo. Siempre le tuve una gran admiración a Javier. Para mí fue un verdadero genio con una personalidad magnética fuera de lo común. Brillante, en constante reflexión científica, filosófica, existencial y artística como lo demuestran sus obras. No creo equivocarme al decir que Javier fue un hombre que vivió de acuerdo a sus valores y creencias más profundos, fiel a sí mismo, comprometido y creativo tanto en el ámbito social como personal, un hombre singular y ejemplar en muchos sentidos. Javier se fue, se convirtió en diamantina. Gracias por todo y hasta pronto, Javier. Y ahora, por favor, le pido que tome la palabra Luis Tali. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo realmente creo que diría algo bastante breve y es el hecho de que a mí me sorprende de alguna manera que Javier y yo hayamos podido ser amigos considerando que creo que éramos algo diferentes. Cuando nos conocimos hace 24 años, yo era un muy tardío adolescente que sufría mucho porque pensaba que en el mundo no había un lugar para mí, qué cosa tan terrible era eso. Pero estar cerca de Javier, digamos que sin que él me dijera cosas, simplemente observando la forma en la que él se relacionaba con todos los temas que le interesaban, digamos que me hizo pensar
que en efecto yo tenía razón y en el mundo no hay lugar absolutamente para nadie, sino más bien el mundo es un lugar en donde uno tiene que hacerse lugar, es un lugar donde nada se puede dar por sentado y todo es materia de creación continua, ¿no? El poder de la imaginación como la base para una transformación posible de las cosas. Digamos que eso es algo que yo siempre le voy a agradecer. Em, a mí me tocó de alguna manera verlo eh, no desde una sola faceta, sino un poco como en todas las facetas, desde el lugar de la cocina, podríamos decir, donde planeaba y preparaba y maquinaba todas estas cosas que luego compartía con tanta gente. Creo que también verlo dibujar para mí fue toda una lección de cómo se relacionaba con el azar, con lo imprevisto, con la realidad de los materiales. Y bueno, conocerlo ha sido una experiencia que sí podría decir marcó mi vida muy profundamente. Y bueno, muchas gracias por compartir, dejarme compartir con ustedes este punto de vista. Muchas gracias, Pali. Ahora, por favor, Rafa. Se escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, yo conocí a Javier en enero o febrero de 1979, cuando se estaba conformando el equipo de trabajo grande, técnico, para la cuarta conferencia o el cuarto Congreso Mundial de Sexología que tendría lugar en México. Ese equipo técnico ya estaba bastante bien integrado y era muy armónico en su quehacer, cuando de repente un día apareció Javier. No sé de dónde llegó, pero llegó con alma y el choque fue inmediato, porque era incisivo, lleno de opiniones y nihilista. Estoy en desacuerdo, esto no me parece bien. Y yo decía, pero ¿y a este hombre qué le pasa? ¿Por qué se mete tanto de repente sin que pertenezca al equipo? Además cree que sabe de todo. La verdad de las cosas es que como yo era mucho más joven que él y apenas un principiante, tenía celos. Y lo tengo que reconocer, tenía celos de sus conocimientos. En realidad sí sabía mucho de muchas cosas, hasta de cocina. Eh, eh, Sabía mucho de lenguas extranjeras y sabía mucho de sexología de una manera empírica todavía, porque nos estábamos formando todos en ese momento. Yo estaba escribiendo un libro en ese instante y en ese libro Javier incorporó la escala modificada de Kinsey y me pidió que allí la pusiéramos. Al comienzo yo estaba dubitativo, pero me convenció. Y poco a poco Javier me fue amansando, a pesar de que teníamos nuestros choques permanentes. Siempre me salía con cosas como que los sinónimos no existen. Las palabras son palabras y las palabras son únicas en su naturaleza. Yo decía, pero tenemos que encontrar una forma de comunicarnos y no podemos utilizar siempre una única palabra para comunicarnos. Pero Javier insistía, pues digas lo que digas, los sinónimos no existen. Y esto chocaba mucho con un proyecto que yo tenía en ese momento, que era el de construir una nómina sexológica internacional que nos permitiera comunicarnos utilizando un lenguaje unificado en sexología.
y no infinitos términos como seguimos teniendo hasta ahora, como las sopas de letras, por ejemplo, que significan cosas diferentes en muchos lugares. Javier tenía una característica muy distintiva que tenía sub y bajas. Había momentos en que su sentido del humor era profundamente ácido, gracioso, verdaderamente gracioso. Pero había momentos en que Javier se deprimía mucho. Y mis compañeros y yo le hacíamos burla y decíamos que ya lo había poseído la Magdalena, porque se apoyaba sobre una mano, ponía el codo sobre la mesa y sujetaba el cigarro así y se quedaba en contemplación por algún rato. Era un hombre con una naturaleza melancólica, un Werther, digamos, un Werther de Goethe. Eso se agravó cuando los dos sufrimos una pérdida inmensa. Una amiga común de los dos se fue en un momento en que resultó demasiado prematuro e imprevisto y nos golpeó a los dos y nos acercó a los dos muchísimo. Nos acercó tanto que cuando pasó el Congreso y yo me quedé sin qué hacer, Javier me consiguió un empleo en la Escuela de Antropología como maestro de antropología física. Yo me fui de México, pero eventualmente tenía contacto con él. Y en los últimos años en eventos en México nos encontrábamos y conversábamos muy a gusto, muy relajadamente. Y ya no había esos choques, esos desencuentros, ese hablar complicado de Javier que me costaba trabajo a veces seguirlo. Javier se había vuelto más sencillo en su comunicación verbal. Rafita, ¿quieres ir cerrando, por favor? Sí, claro. Y en los últimos años, diría yo en los 2 últimos años, lo contactaba prácticamente diario a través del Facebook. Leía sus postings y veía sus imágenes de los bailarines de ballet y eso me daba una enorme alegría. Me encantaba ver cómo recuperaba su alegría y tenía deseos de vivir. Su partida es irreparable. Gracias, Rafa. Y ahora, Oscar, por favor. Creo que soy el único Oscar, ¿verdad? En esta sala. Pues algo que tal vez ustedes no sepan es que los biólogos saben todo, porque ustedes no son biólogos, pero los biólogos saben todo. Y con esa actitud llegué a mi primer curso de sexología en IMESEX, no porque yo necesitara aprender nada, porque yo ya lo sabía todo, pero para acompañar a una chava que iba, ella sí, a formarse. Y desde la primera sesión de Javier, me di cuenta de que no sabía nada de lo que se estaba hablando. Era absolutamente nuevo todo. Los prejuicios en la educación en general empezaron a aflorar ahí, como los binarismos que ahora están tan de moda, etcétera, etcétera, etcétera. Los psicologismos respecto a cómo es la gente. Y muchas veces me ha pasado eso en la vida, que tomo conciencia de mi ignorancia, leo algo y acabo dando el curso. Así me pasó con la genética, con la evolución humana, con la sexología, etcétera. Y eso lo tengo que agradecer a Javier, porque especialmente en las clases de Javier es donde había más esa confrontación. Javier era un hombre medieval, dijo Juan Jacobo el otro día, y me gusta la imagen, como de veras está revolucionando, de veras está en una dinámica de decir cosas que otras gentes no han dicho, que efectivamente se puede trazar una historia de esos dichos, pero que en realidad no se han actualizado
lo suficiente, ni siquiera hoy. Javier era el terror en los, no eran exámenes finales, pero en las exposiciones finales en IMESEX. Maltrataba a todo mundo, era terrorífico. Y a mí me trató muy bien, hasta me defendió. A la hora de exponer, se enojaron ahí algunas gentes porque no sé qué tenía, tenía una mano en la bolsa o hablaba yo hacia el pizarrón y alguna cosa así, y Javier dijo, no, yo creo que lo está haciendo bien. Y entonces era una cosa como paradójica, porque yo me peleaba mucho con Javier en las sesiones y entre las sesiones. A la hora de comer seguíamos discutiendo y pues sí, a la vista de las gentes peleando. Esa pelea, discusión, aclaración, realmente era muy nutritiva. Y por supuesto que voy a contar la anécdota que Paco quiere que cuente. Primero advierto que David Alberto Murillo, que nos dejó hace 2 años también por marzo, no quiso publicarla. Me pidió, bueno, pues algún detalle ahí sobre Javier. Entonces la mandé escrita y dijo, no, 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 porque mencionas a otras personas y eso no debe ser. Quienes conozcan a David Alberto deben tener clara cuál es su actitud, ¿no? O sea, no había que usar el palillo en la mesa, no, bueno, como poner los cubiertos, entonces no debería yo decir eso. Y en honor a David Alberto no voy a decir el nombre de la persona, pero sí alguna persona que nos veía discutir mucho, en algún momento quería fregarse a Javier o quería marginar a Javier en algún proceso. Entonces me llama, me invita a una chaparrita, por cierto, de mandarina, que no pagó, en una taquería que estaba cerca del instituto. Yo tuve que pagar después mi chaparrita, pero me llevó para invitar a una chaparrita y me ofreció todas las clases de Javier para que Javier ya se vaya. Y en ese momento a mí me extrañó mucho porque ahora veo que con mucha gente discutía mucho, conmigo también. Pero la imagen que eso causaba, yo no sé en los casos de las otras personas, pero en el caso mío, pues si era, estos están peleando todo el tiempo, deben ser enemigos, se deben odiar. Entonces, en el momento que me estaba tomando la chaparrita de mandarina, le contesté a este buen hombre, es que yo prefiero discutir con Javier que platicar contigo. Obtengo mucho más de discutir con Javier 15 minutos que de platicar contigo 2 horas. Y ahí se acabó la conversación. Se acabaron más cosas también en ese instante, pero, pero sí era verosímil que Javier estuviera enojado conmigo y que yo estuviera enojado con él. Ve cerrando, Oscar, por favor. Sí, me salto lo del club, porque eso salpica a más personas. Mañana es cumpleaños de GIS. Finalmente fundamos una organización, nos salimos de la organización original, fundamos otra. Paradójicamente, muchos de los fundadores de esa eran del Club Anti-Óscar Chávez en ese otro grupo madre de nosotros. Y algo que me emocionó mucho, espero no comerme más tiempo, pero una de esas discusiones fue en la ENA, porque Javier se había encantado, porque sí se fascinaba con facilidad a leer cosas y al empezar a medio entenderlas y las hacía suyas. Una discusión fue sobre un señor que se llama Rupert Sheldrake, que es uno de los fraudes científicos recientes más famosos. Yo ya lo tenía como olvidado, pero por casualidad pasé enfrente de la casa de Javier un día, ahí estaba Luis. Luis me dice, oye, pues regresa al rato, porque estábamos tirando todo lo de Javier por X situación, que yo creo que es completamente injusta y ya lo platicaremos en otro momento.
Y entonces, pues sí regresé y lo primero que vi en la mesa, tengo que decir que la discusión sobre Rupert Sheldrake no fue muy amplia, había público y entonces no quise pelearme en público, pero al final le dije, bueno, este señor se asimila, trata de asimilarse a Galileo, porque se siente marginado por los prejuicios de la ciencia. Y lo que me encontré, lo primero que me encontré fue el libro de Rupert Sheldrake, pero lo que más me emociona es que se ve que lo estuvo leyendo porque está subrayado, y el último subrayado es cuando Rupert Sheldrake dice, soy como Galileo porque me ha marginado, eso es lo último que leyó Javier del libro o que subrayó, y a mí sí me enorgullece mucho tener el libro de Javier con ese dato. Muchas gracias. Tenía más cosas, pero ya. Sí, sí, todos. Gracias, Oscar. Y ahora, por favor, Florence. Ay, me emociona mucho escuchar todas estas ricas, maravillosas historias. Primero, pues darle las gracias a, a Paco por la invitación. Es para mí un honor. Y el título es 5 minutos, homenaje a Javier, porque cuando me mandó la invitación dije 5 minutos, qué barbaridad, ¿no? Pero es impresionante cómo en 5 minutos puede uno expresar ideas, ¿no? A Javier lo conocí en 1977 en la ENA, que todavía estaba en el Museo de Antropología. En esa época, es decir, todos tomábamos los primeros 3 semestres las mismas materias y en el cuarto cada quien escogía su especialidad. Ahí lo conocí porque nos dio una clase de antropología física. No lo volví a ver hasta 20 años después, en el doctorado, perdón, en el doctorado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas en la UNAM. Ahí escuché su proyecto de tesis, que por cierto, cuando entró al instituto ya la había concluido. Así era, mi querido Javier, que además nos hablábamos como hermanochos. Cuando escuché los términos de complejidad, transdisciplina, Edgar Morán y comportamiento me cautivó. Inmediatamente lo invité a otro seminario donde también estuvimos juntos. Ese mismo año, Javier abrió su seminario titulado Antropología del Comportamiento, al que siempre acudí. En él discutíamos textos que él proponía. Es imposible evaluar cuánto aprendí. Al salir nos íbamos a cenar y ahí conversábamos de innumerables temas. En la pandemia, desafortunadamente, decidió cerrarlo. Lo extrañé. Fuimos juntos en mi coche a 3 congresos, uno a Querétaro y 2 a Taxco. A Javier no le gustaba manejar en carretera, razón por la que yo manejaba. La pasábamos bomba, porque así como se veía muy serio, Javier era muy divertido y ameno. Sus chistes de verdad que eran muy, muy finos. Hace 20 años unos amigos, en el que se incluía Javier, decidimos convocarlos para venir una vez al mes a un grupo de literatura. Todos estos años participó y propuso lecturas que nunca olvidaré. Un gran lector, no nada más de antropología, biología y otras disciplinas, sino también de literatura. Recuerdo que algunas veces alguien proponía un libro y él ya lo había leído, por supuesto. La última vez que nos acompañó fue en mayo de este año. Tuve el privilegio de tenerlo como amigo, confidente, maestro, cómplice, como decía yo, hermanocho de la vida, amigo admirado y muy querido. Coincidíamos en muchas ideas, por ejemplo, ambos éramos anarquistas y ateos, entre otras muchas ideas en común, pero también diferíamos de algunas, por ejemplo, del concepto de identidad. Él pensaba en identidades múltiples y yo no. No obstante, esas discusiones siempre eran amorosas. Nunca entenderé cómo fue que por mucho tiempo tomaba vodka con Coca-Cola. Afortunadamente, un tiempo antes de irse, cambió al whisky.
También recuerdo haber ido a varios conciertos con él, por ejemplo, como a disfrutar del maravilloso bailarín Isaac Hernández, o al poeta y músico Joaquín Sabina, o ir a escuchar el show de Tito Vasconcelos para reírnos en esas veladas maravillosas. En términos académicos, fui privilegiada porque tuve el honor de presentarle en la Feria del Libro del Palacio de Minería en el 2016 lo que él decía que era su obra maestra. Me refiero a su libro titulado El comportamiento a través de Alicia, propuesta teórico-metodológica de la antropología del comportamiento. También tuve el honor de presentar su libro, disculpen ustedes, pero no me acuerdo dónde, titulado Semánticas homosexuales. Este libro explica, aclara, abre caminos, hace comprender fenómenos que ahí están, que ahí se viven, que están escondidos, porque todo el tiempo devienen un discurso arriesgado. Así, toda su obra está escrita, pensada desde el paradigma de la complejidad, paradigma que aplicó a la reflexión de su antropología del comportamiento, antropología que fue construyendo, destruyendo y reconstruyendo a lo largo de su vida académica. Javier fue el primer antropólogo físico quien muchas veces a contracorriente inauguró, entre otros temas, el hoy tema tabú como es el de la sexualidad, en particular homosexualidad. Su obra explica, aclara, abre caminos, hace comprender fenómenos que ahí están, que ahí se viven. Todo el tiempo deviene en un discurso arriesgado. En una de nuestras charlas, le sugerí que escribiera un libro en el que profundizara en los 4 imperativos comportamentales que habían sido un capítulo de su libro del comportamiento, no un capítulo, una parte de su libro del comportamiento a través de Alicia, que me parecía muy importante el que la gente pudiera entender y saber su aporte. Estos imperativos son, como todos saben, sexualidad, inquisitividad, agresividad y territorialidad. Por fortuna me escuchó y lo escribió. Lo tituló como Imperativos y atmósferas comportamentales, texto en el que gracias a la generosidad de Javier tuve el honor y el privilegio de escribir el prólogo proemio. Qué suerte para la antropología mexicana que un día Javier ingresó a esta disciplina, y qué suerte que abrió caminos, como todos ustedes han planteado, en el movimiento LGTB. Porque Javier... Florence, ¿puedes ir cerrando, por favor? Sí, ya estoy por terminar. Porque Javier fue un aventurero de la antropología, se arriesgaba, nunca sin argumentar sus ideas. Por último, si pudiera retratar a Javier Lizárraga, lo haría con estas palabras: transgresor, rebelde, activista, solidario, generoso, provocador, creativo, con mucho humor, con chispa, erudito, inteligente, amoroso, artista, poeta, dibujante, brillante, tierno, innovador, atrevido, nunca se callaba ante las injusticias, ético, congruente y sí, desmesurado y hedonista. Finalmente, mi querido hermanocho sabía escuchar el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Teóricamente, me tocaría expresar algunas cuestiones sobre Javier y, bueno, por favor, alguien me checa el tiempo, mi tiempo, 5 minutos. Y lo voy a leer porque platicábamos muchas veces y decía Javier que vale la pena que leamos las cosas, porque en los congresos a veces habla uno y entonces luego le dicen, es que tú dijiste en aquella ocasión, y entonces cuando lee uno las cosas, pues ya no hay para atrás. Mira, lo leí, aquí está. Lo conocí en 1980 cuando comencé a estudiar en IMESEX. Me pareció un hombre muy culto, muy bien preparado. Sus clases me impactaron por la forma como sustentaba sus argumentaciones. Eran tiempos en que lo más avanzado era dar clases auxiliados con diapositivas, con aquellos carruseles que se atoraban con singular alegría. Sin embargo, él pocas veces los usaba, pues argumentaba que quien exponía
era parte de sus propios recursos. Siempre envidié esa facilidad que tenía para dibujar, la cual demostraba, sin pretenderlo, sin presunción, simple y sencillamente, porque de esa manera aguantaba todo el tiempo que duraban nuestras clases, pero siempre atento para corregirnos o para opinar. Me gustaba cómo usaba el pizarrón, letra clara y elegante, dibujaba muy bien y la forma como distribuía sus ideas facilitaban la comprensión. Cuando le exponía mis dudas, rara vez me las contestaba de forma directa. Era muy dado a dialogar. De a poco me di cuenta que me animaba a buscar información y sobre todo a dudar. Siempre me pareció un hombre del Renacimiento. Un par de años fue mi maestro, porque después me invitaron a dar clases en IMESEX, época muy valiosa para mi formación, y es que estoy convencido que una de las mejores maneras de aprender es enseñar. Los talleres de 36 horas los 3 días del fin de semana eran interesantes, pero la mayoría de ellos se dieron en diferentes ciudades de la República. Por lo tanto, propiciaron y permitieron una convivencia estrecha donde lo académico era importante, pero más aún la convivencia personal. Y esas charlas donde compartimos diversas experiencias fortalecieron una amistad que persistió por más de 40 años. Conversaba con él bastante porque ambos éramos madrugadores y amantes del café. En lo único que no le seguía yo era en sus delicados sin filtro que se ejecutaba con singular alegría. Lo vi como un hombre solidario, dispuesto a ayudar, pero también decidido a defender sus ideales, lo cual le acarrió varias enemistades. Muchos de sus dibujos en cuadernos escolares, me los regaló y ahora se los disputan mis hijas. Me llamaban la atención esas figuras estilizadas y alargadas como era él. Por cierto, se reía bastante cuando le decía que parecía haberse escapado de un cuadro del Greco. Muchos años después entendí por qué corría el lápiz como lo hacía. Mencionaba con sonrisa socarrona que era hijo de un bígamo. Ante nuestros ojos sorprendidos, agregaba que su padre jamás se divorció de su esposa, una tal Remedios Varo, quien, por cierto, fue su primera maestra de dibujo. A mi juicio, pudo haberse desempeñado bastante bien en las artes plásticas y otras, como la escritura, pues hizo varias obras de teatro y un libro que me parece maravilloso, Las brujas son mujeres. Este libro, pleno de metáforas, poesía y dibujos, a mi juicio es con el que mejor se comunica con sus lectores. La primera vez que le dije que sus libros me parecían complicados pero complejos, me dijo, querido, sencillita no soy yo. Nada que agregar. A partir de ahí, para leerlo, me acompañaba de un buen tumbaburros y le preguntaba con relativa frecuencia. Mucho tiempo disfruté su amor ácido, despiadado y sarcástico, aunque era capaz de reconocer cuando alguien tenía razón, aunque no fuera de sus preferencias. Y rápido diré lo que sucedió con uno de sus ligues, me contó, lo conocí, pero fíjate que no sabe nada, es aburridísimo, es horrendo. Bueno, ya. Cuando nos fuimos a cenar, le dije, bueno, nos vamos a cenar, y me dijo, no, voy a salir con este cuate. Pero le dije, me comentaste que es horrendo y que no sabe nada, que no es culto. Y dijo, querido, no lo quiero para que me explique la teoría de la relatividad. Y bueno, acepté que se tenía que ir. Conservo algunos de sus libros. La mayoría de los que adquirió sobre sexualidad estarán en la biblioteca de AMSAC y en manos de varias personas que ahora guardan aquellos libros que leyó Javier. Agrego que otros de sus libros sobre antropología y diversidad quedaron en manos de personas muy cercanas a él. Brindo por un hombre que me enseñó mucho y me sigue enseñando. Paco, va cerrando, porfa. Salud por Javier. Listo, gracias. Debo decir que hay varios comentarios en el chat y piden hablar, yo diría que muy brevemente, ay, ¿dónde quedó la lista?
Selma, muy brevemente, Selma, por favor. Gracias, Paco. Lo voy a leer. Conocer a Xavi fue una experiencia de admiración, temor y fortalecerme ante su opinión ácida, arrogante. Sabía de manera sarcástica cuestionar a todo mundo, sin restricciones. Y por todo esto lo invité a apoyarnos al Prosexum para abrirnos los ojos, la mente, la opinión, los criterios de inclusión y de comprensión ante entre las diferencias entre distinción entre lo erótico y lo pornográfico, frente a los criterios de la SEP que en sus libros de texto gratuito los presentaba empacados en una cubierta plástica para que no se pudiera acceder a las imágenes pornográficas, entre comillas, de niños y niñas sin ropa. Y Xavi apoyó y enriqueció con su sabiduría, sus saberes y tan críticas, apoyando a nuestra posición en Prosexum para que el estudiantado de la Facultad de Psicología abriera sus criterios y distinguiera de manera clara con la opinión de Xavi. Gracias, Xavi, por tu presencia especial, diferente, contestataria y al final con expresiones afectuosas de tu parte y hasta un abrazo que nos dimos una vez que nos vimos. Apropiado. Por favor, cierren sus micrófonos. Por favor, cierren sus micrófonos. Adelante, Selma, por favor. Al final, con expresiones afectuosas de su parte y hasta un abrazo inesperado y muy cálido que de verdad fue sorprendente para mí. Aquí estarás en mi mente y en mis criterios de crítica ante cualquier injusticia. Gracias, Xavi. Gracias, Selma. Sonia Araujo, muy breve, por favor, muy breve, Sonia. Bueno, buenas noches. Algunos de los comentarios me hicieron recordar el terror que sentía cuando teníamos que exponer ante Javier, pero también la alegría de aprender y de estudiar más, de sentirse motivado para seguir estudiando y el gusto que me dio después de haber expuesto y de recibir críticas como era él, ácido, pero brillante, ser invitada a impartir la clase de sexualidad en la infancia. Para mí fue extraordinario, me sentí muy feliz porque una mínima aprobación de Javier para mí significaba demasiado. Aprendí mucho de él y tengo una anécdota muy bonita de un día que fuimos, no sé, a alguna obra de teatro, porque Armando trabajó conmigo como maestro de teatro en el internado García Conde y fue una época también muy, muy maravillosa, alguien muy querido para mí. En alguna ocasión que fuimos a una obra de teatro, saliendo un amigo de Javier, Javier volteó y el único elogio que me hizo no fue a una cuestión de intelectual, sino le dijo, es muy bonita, ¿verdad? Le dijo a su amigo. Dijo, y deja que cumpla 40 y se le salgan los huesos de la cara. Y eso se me quedó para siempre, ¿no? Lo que dijo Javier, por supuesto. Pues donde esté, todo el amor y todo el respeto. Gracias. Gracias, Sonia. Gabriela Granados, muy breve, Gabriela, por favor. También tengo escritos mis 1500 caracteres. Como varios aquí, Paco Delfín, Albaldana, Oscar Chávez, Javier fue mi maestro en mi formación como voluntaria de AVE de México a finales de los 80, a principios de los 90. Verlo tan serio, militante, teórico, ofrecer y defender sus elaboraciones teóricas me resultó fascinante y, por supuesto, validante. Yo hubiera querido que fuera a GIS, donde yo me enfilé después de AVE, para seguirlo teniendo de maestro.
e ir algún día con él a la literalmente mítica sala erótica secreta del Museo Nacional de Antropología. Me tuve que quitar la espinita en el Museo Larco de Lima. Años más tarde, en mi atrevimiento de teórica autorreferencial de la bisexualidad, quise trascender sus no tan sutiles modificaciones al continuum de Kinsey, porque a mí me gustaron las coordenadas X y Y. Y luego le pensé al concepto de orientación y de preferencia, y luego ya en el ejercicio del BDSM entendí que había otras dimensiones potencialmente más relevantes, como algunas de las famosas SS, que por cierto no siempre son comportamentales. Y luego que en realidad toda esa elaboración en el fondo quizá no importaba tanto, pero que me había resultado muy interesante y nutricio pasar por ahí, y que seguramente a muchas personas también. Como ser sexual y erótico, luego nos tuvimos una bonita mutua confianza ya en años recientes. Yo de dominatrix y él desde lo suyo, su feminidad. Le vi otras facetas que me sorprendieron dulcemente. Y más acá, me hacía reír con su crítica al lenguaje antisexista de inspiración feminista. Lo veía como un pinche Gárgamel a quien le había agarrado cariño de verdad. Agradezco el haberle tenido de maestro y haber sido parte de un tercero o incluso haber entrado, aunque fuera momentánea y esporádicamente más adentro, junto con ustedes, a quienes veo también ocasionalmente compartiendo esta intención de aportar a la construcción de un mundo más feliz. Muchas gracias, Gabriela. Y ahora, para ir cerrando, pero yo creo que algo que puede ser muy importante es que estas cosas que hemos compartido con Javier se pueden hacer. Cuestión de reunirnos. Y esto es algo que me parece relevante. Estamos envejeciendo y vale la pena compartir, convivir armónicamente. A veces la gente no coincidirá con muchas cosas, pero podemos vivir en la armonía. Entonces voy a pedir que cierre este espacio un amigo muy cercano de Javier, Luis Guillermo Juárez, desde Monterrey. Gracias, Paco. Bueno, hablar de Javier desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista profesional, creo que se ha hecho amplio y faltarían muchísimas cosas que decir. Yo quisiera referirme y acordarme de mi querida hermana, porque éramos hermanos. Así nos conocimos desde 1981 hasta la fecha. Quisimos siempre estar unidos por razones personales, que por mías yo decidí venir a Monterrey aquí a vivir, pero él es un hombre, o era un hombre, no solamente en esa imagen que ahorita me estoy creando de parte de muchos, de que era duro, que era crítico, que era agresivo. Yo pienso exactamente que no. Era la máscara que tenía para defenderse de las agresiones. Era un hombre frágil, era un hombre comprometido consigo mismo y con sus convicciones. Era terriblemente apasionado de la vida, del amor, de las personas. Tuve la oportunidad de poder vivir, convivir y sufrir, él y yo, poder pasar momentos muy alegres y momentos tristes con las parejas, con las situaciones, pero siempre estábamos juntos, siempre estábamos unidos, y algo que era muy importante para Javier es que, si bien es cierto, nos divertíamos y nos divertíamos muchísimo, que es algo que no se ha mencionado, Javier le gustaba divertirse. Hubo un momento, años, en que Javier y yo salíamos a los bares casi todos los días, pero no era a emborracharnos, si bien es cierto, sí, a platicar, a conocer amigos, a escuchar música, pero era el laboratorio donde muchos de los escritos que ustedes han leído se gestaron. Era la curiosidad, el intelecto de Javier, la curiosidad en un momento dado de poder identificar comportamientos, expresiones, personas, diversidades, para poder después plasmarlas en forma muy científica y organizada en un planteamiento de un modelo, de una explicación, y todos los que hemos tenido oportunidad, ustedes, entre ellos, de tener un acercamiento, tuvimos la oportunidad de tener un acercamiento con Javier en ese sentido, podemos leer en sus libros y entre líneas
todas aquellas anécdotas personales que vivió Javier o que vivimos juntos y podemos identificarles, sí, esto sucedió en el Cyprus, esto sucedió en el taller, esto sucedió en algunos lados y siempre estábamos platicando. Yo realmente lamento mucho haber salido de la Ciudad de México porque perdí a mi gran amigo. O sea, Javier y yo nunca tuvimos un roce, nunca nos enojamos, siempre nos apoyamos, siempre estuvimos juntos y hasta donde pudimos, después de que yo ahora vivo en Monterrey, siempre estábamos en comunicación, tratando de platicar, tratando de apoyarnos y bueno, siempre sabemos que nos queríamos. Y yo, para no abusar del tiempo, nomás quisiera terminar con una cita que dice: guárdame en tus ojos y siempre existiré. Guárdame en tu memoria y cada instante renaceré. Guárdame en tu corazón y nunca moriré. Javier, donde estés, te quiero. Muchas gracias, Luis Guillermo. Y les quiero compartir los dibujos que hacía Javier mientras estábamos dando la clase en un cuaderno escribe o de esos de espiral. Y entonces aquí se los paso rápidamente. Algunos de los que me tocaron a mí. Bueno, lo conocí en el 80. Y mientras dábamos clases, se ponía a dibujar en cuadernos escolares, haciendo cosas como estas. Este es su libro, maravilloso libro. Cuaderno de cuadrícula. Al último empezó a meterles color. Tiempo de caricia se llama este dibujo. Salud por Javi. Gracias por haber compartido aquí entre todas estas personas que estamos, unos cuantos recuerdos, unas cuantas anécdotas de Javier que nos deja mucho, pero la cita, la narración que hizo al final Luis Guillermo creo que está vigente. Se fue Javier, pero nos deja un montón de cosas ahí. Y no para que las repitamos, sino yo creo que para que las discutamos, las destruyamos y a ver si es cierto que tenía razón. Muchas gracias por haber compartido. Voy a tomar una foto al recuerdo. Ojalá puedan abrir sus cámaras para que quede esto como un documento. Si nadie más quiere decir algo, nos estaremos viendo el próximo miércoles de septiembre, pero ojo, creo que va a ser a las 12 del día porque el expositor vive en España, pero ya les redondearemos más los datos. Gracias por su asistencia, buenas noches y hasta pronto.